Hola, hoy hay una pregunta con respecto al capítulo 11 del libro de Romanos. ¿Se volverá a construir el templo de Israel, el templo de Salomón, este famoso templo que fue derribado en el año 70 después de Cristo? Eh, Hoy en día la esperanza o la creencia, tanto los judíos como muchas iglesias cristianas, tienen la idea de que el templo va a ser reconstruido. En sí, si buscas un poquito, hay lugares donde se dona dinero para poder reconstruir el templo. Esa es la idea. ¿Por qué? ¿Qué idea hay detrás de esto? El punto o el propósito de reconstruir el templo es porque se cree que el Mesías va a regresar. Para los judíos el Mesías va a regresar y va a habitar en el templo pues de Salomón, por decirlo así, reconstruido, en este nuevo templo, ¿sale? Bueno, una. Para los cristianos no judíos, pero los cristianos que creen en esto de que se debe de reconstruir el templo, es porque ellos creen que va a venir el Mesías también, el Mesías, el Cristo, pero para ellos Jesucristo va a venir y va a habitar también en este lugar. Ahora, importante, según esta idea, es que necesita haber un templo. Y cuando haya un templo, entonces va a regresar como si Dios estuviera sujeto a una construcción. Y a veces parece un poco ridículo, pero esa es la idea. En realidad hay muchos cristianos que cubren y protegen a Israel como tal porque es el pueblo elegido por Dios. Aquí el libro de los Romanos nos va a decir que sí es el pueblo escogido por Dios, lo es. Pero también los gentiles, nosotros que hemos aceptado a Cristo, también somos escogidos por Dios. ¿Y entonces qué va a hacer? Nada. Ya no va a haber judío ni griego y lo vamos a leer en el libro de Filipenses, si no me equivoco, donde dice, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ya no hay nada. Va a llegar un momento en que simplemente lo que vamos a tener cuando Cristo regrese es el pueblo de Israel espiritual y este va a salir de todas las naciones y de todas las religiones. Aquí el problema es que los cristianos, hay dos grupos, uno los judíos y el otro los cristianos. Los judíos dicen, el Mesías va a regresar, ellos no creen en Cristo. Ellos piensan que Cristo fue un rabí, un maestro, es todo. No fue el Mesías. Entonces, el que va a regresar va a ser el verdadero Mesías y va a entrar en el templo. Los cristianos apoyando esto piensan que pueden juntar las ideas y ellos dicen, nosotros iba a venir Cristo, Cristo es el que viene y va a estar aquí en el templo también. Pero creo que se están confundiendo porque el hecho de que los dos creen que va a regresar un Mesías es verdad, pero los judíos como un Mesías no Cristo y los cristianos como un Mesías el Cristo que dice la Biblia de acuerdo al Nuevo Testamento. Nosotros decimos, ¿sabes? Sí va a regresar Cristo. Lo dice la Biblia, toda la Biblia está impregnada de que el Mesías va a regresar, va a restaurar esta tierra. Eso está ahí. Y lo vamos a leer mientras continuemos el Nuevo Testamento, sin problema. Pero para nosotros el que regresa es Cristo Jesús, el que estuvo en la tierra 3 años y medio. Ese es el que regresa para nosotros. Ahora, lo más importante de nuestra percepción acerca de esto es que no tenemos que estar esperando a que se construya un templo. A veces nosotros pensamos que la venida de Cristo depende de nosotros. Como decir, ¿saben qué? Vamos a portarnos todos bien para que Cristo venga y el mundo se porta bien.
y Cristo no regresa, ¿qué haríamos? La realidad es que la mayoría de la gente regresaría a sus cosas. Eso ya lo vimos en 1844 en el Gran Chasco. Aquí lo que importa y lo importante no es lo que hagamos. O sea, nosotros seguir nuestra vida y nuestra relación con Jesús, eso es verdad. Pero no depende de nosotros cuando regrese Él. No depende de nosotros, sino depende de Dios. Porque el día que dependan las cosas totalmente de nosotros, ese día quizá entonces hemos puesto a Jesús, a Dios, en un carrito. Estamos acostumbrados a tomar las cosas o tener control de las cosas que pensamos que podemos controlar también a Dios. Y a Dios no lo podemos controlar. Él decide. Él decide. Y no es arbitrario. No pienses, por favor, hoy en día estamos demasiado frágiles y pensar que, me ofendes con esas palabras o cómo es que Dios no me ama. No. Es que es Dios. Él no se rige por sentimientos. Él se rige por principios. Contrario a nosotros. Que muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a nuestros sentimientos, a cómo nos sintamos ese día. Y no a nuestros principios. Esa es la gran diferencia. Pero vamos a leer el capítulo 11 del libro de los Romanos. Y aquí vamos a ver lo que trata. Mira, por favor, trata de comprender a Pablo. Pablo es un retórico y lo que hace es que te bota una cosa y después te trata de explicar, te lo desmenuza, ¿va? Eso es lo que hace Pablo, te lo desmenuza. Mira, en esta semana he estado escribiendo un artículo acerca de esto del mes Pride, de los gay, del movimiento gay, LGBT. Y le pongo esto y añado y quito y ya lo volví a hacer. Porque salen otras ideas y agarro y leo y pongo. Pablo hace algo similar. Pablo te va a poner una pregunta y te lo va a desglosar de diferentes maneras como para que le entiendas, ¿sale? No te revuelvas. Vamos a leer el capítulo 11 y por ahí el primer versículo es como lo que trata su tema, ¿sale? Vamos a orar. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tus bendiciones. Bendice esta lectura, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 11, dice así. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A los judíos? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí el argumento es que si ya los judíos ya no pueden esperar a Jesús por haberlo rechazado. No. Dice, también, sí los espera. Pero, escucha. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto es para especificarle que, el pueblo de Israel, los judíos, están vigentes en este momento. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, de judíos, de judíos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí se explicó, verdad? O sea, es por gracia, no por obras. No le metas nada, es por gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
O sea, no solamente, ya le dice, no solamente a los judíos, también ya salió a los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea, Pablo es romano, es judío y predica a los gentiles. Ese es su propósito. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Notaste aquí lo que está haciendo Pablo? Si tú has sembrado o has injertado algún arbolito, aquí lo que hace es que le dice, mira, vente para acá. Tú has sido injertado al pueblo de Israel, pero este se va a volver espiritual. Recuerdo a un Amish, un señor que, bueno, Art Schmucker, señor que me apoyó a pagar la universidad. Un día me llevó, él sembraba manzana y me dice, mira, aquí se injertan. Y me enseñó cómo ponían la ramita, la pelaban y la enrollaban. Y se injertaba. Está súper eso, cómo pegaba. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Entiendes eso? Aquí le está diciendo, hey, no, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, los judíos son los judíos, y al final de cuentas lo que te sostiene, la raíz a la que sostiene, es Dios, ¿eh? O sea, la raíz es la raíz, es lo, no eres tú el... No te creas tanto que tú eres como súper escogido, ¿ok? En realidad el pueblo de Israel era el escogido, Génesis capítulo 12, y nosotros hemos sido injertados, ¿va? Y no te sientas mucho porque dices, es que ellos no escucharon el mensaje y yo sí. Tranquilo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. ¿Entendiste? Esas ramas, o me explico aquí lo que está diciendo, esas ramas que fueron desgarradas, esas está haciendo los judíos. Sí, que fueron botados, que no creyeron. Bueno, ellos sí, pero tú estás de pie solamente porque estás creyendo en fe. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí dice, mira, no te jactes. Quizá algunos cristianos estaban diciendo, somos mejor que los judíos porque los judíos rechazaron al Mesías y se sentían la gran cosa. O solo el hecho de que, ya me pegó la piedra, solo el hecho de pensar ahorita de que los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías viene, pero el Cristo. No te jactes de saber más, ¿eh? No te jactes de pensar que tú eres especial. No te jactes porque tú has sido incrustado en esto, en este pueblo de Israel. Has sido increstado y aquí añadido. Pero si rechazó a esos, a ti también te puede rechazar. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Este está poderoso, este está fuerte. Aquí es, no te jactes tú de tener la salvación, no te jactes de saber más, porque esos que tú dices, esos judíos son la rama natural, esos eran los elegidos. Y si esos elegidos les sigue llamando Cristo y regresan, es mucho más fácil que pegue esa rama a que tú
Que tú que no eres judío. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquí todo Israel habla del Israel espiritual. Vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, aquí hay unas preguntas bellas. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uf, bello. ¿A quién? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Nada. Sea agradecido que has sido injertado. Da gracias a Dios que eres parte del pueblo de Israel, que espera al Mesías. Pero eso de que te sientas algo, de que tú puedas exigirle algo a Dios, nada que ver, nada que ver. Aquí Pablo te tumba. Si te creías algo, si tú dices, es que yo hago muchos favores y ando aquí compartiendo el evangelio y yo sí predico, no como aquellos que están siempre sentados. Te dice Pablo, nada, nada, nada de eso. ¿Qué le puedes dar a Cristo? ¿Qué le puedes dar a Dios? De Él son las cosas, para Él son las cosas. ¿Quién le puede quitar? ¿Quién le dio a Él? Nadie. Porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la pregunta, ¿quién fue su consejero? Que esta mañana eso sea tu aliciente en realidad. El saber que Dios no te necesita. Y mira, no lo tomes a mal, ¿eh? No digas, oh, nadie me quiere, me voy a... No, te ama demasiado, ese es el problema. Te ama mucho. Pero no te necesita. Quizá le está hablando a esas personas que de repente nos creemos mucho, que pensamos y decimos, yo estoy haciendo mucho más que aquellos, y yo hago esto y yo hago lo otro, y yo merezco estar en el cielo, yo merezco un lugarcito por aquí. Dice Pablo, mira, en primera ni siquiera eres judío, en primera ni siquiera eres de punto. En segunda, da gracias a Dios que ya te injertamos, ¿eh? Gracias a Dios, que eres parte del pueblo. Israel espiritual, da gracias. Pero no te andes creyendo mucho. No, tranquilo. ¿Cómo dice la chaviza? Bájale 2 rayitas. Tranquilo. Mejor da gracias, porque Dios tiene todo bajo control. No necesita de nosotros. Y porque no necesita de nosotros y nos da tanto y nos da todo, deberíamos de vivir una vida agradecidos a Él. Agradecidos. De constante comunión. Esa debería ser nuestra vida. Espero que el día de hoy, lo que escuches, decidas eso. Que sea una vida de agradecimiento para aquel que te ha injertado
al pueblo de Israel espiritual, en el cual, cuando el Mesías regrese, Cristo Jesús, puedas estar con Él por la eternidad, para descubrir nuevos mundos. Dios te bendiga. Hasta luego.